Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y hoy os voy a comentar una película de animación, que de todos los setenta y tantos vídeos que llevo, pues la verdad es que no había comentado ninguna película de dibujos animados o como de animación se dice hoy en día. De todos es bien sabido pues que las películas de dibujos animados están prácticamente colapsadas pues por, digamos, por la Disney, por la Hanna-Barbera Production en los años 60, en los años 70, en los 80, por la Warner Brothers, con los personajes de Bugs Bunny, del Pato Lucas y todos los personajes de Walt Disney Productions pues nos ha dado lo que es el ratón Mickey, lo que es el Pato Donald, en lo que se refiere a la animación clásica de los dibujos animados. Pero en los años 70, a fines de los años 70 y principios de los 80 existió un director que se animó a realizar una serie de películas de animación con una técnica totalmente nueva llamada el rotoscope. El rotoscope era una técnica de animación en la que primeramente se filmaba a actores de carne y hueso para luego fotograma a fotograma dibujar, hacer el dibujo de la persona, pues prácticamente cubriendo lo que es su cuerpo, su rostro y todo, y sustituyéndolo por un muñeco, que es prácticamente lo que casi se hace hoy en día, por ejemplo, en la animación generada por ordenador, en el que primero se filma a un actor de carne y hueso con una especie como de traje especial lleno de sensores y luego en postproducción se sustituye por el personaje ya digital. En 1978, un director llamado Ralph Bakshi realizó una adaptación de la novela de Tolkien, El Señor de los Anillos, con esta técnica, con el rotoscope, y le salió un film verdaderamente notable. Lo que ocurre es que no tuvo el éxito esperado y la segunda parte, que iba a ser la adaptación ya de Las dos torres y del Retorno del Rey, la última parte del Señor de los Anillos, pues evidentemente no la pudo realizar debido a la escasez de éxito comercial, aunque no de éxito crítico que tuvo, que fue bien considerado por la crítica, pero el éxito comercial no le llegó. Aunque en 1983 volvió a retomar la técnica del rotoscope para traernos a la gran pantalla otra película de animación, pero en este caso pues basada en el género de espada y brujería, similar al de Señor de los Anillos, pero de temática un poco, por así decirlo, algo diferente. La película que en 1983 Ralph Bakshi dirigió fue Tigra, Hielo y Fuego, una película de animación fascinante, que la verdad es que no todo el mundo, no todo el público la conoce, por ser bastante desconocida. En 1983 pasó prácticamente inadvertida. No fue, ni muchísimo menos, una película que tuviera un gran éxito de taquilla, y tampoco fue o sea, no tuvo una gran repercusión tampoco en la crítica. Aunque en las últimas listas que se han elaborado de las 100 mejores películas de animación de todos los tiempos, Tigra, Hielo y Fuego está ahí. Es decir, es un film realmente estimable y que visto hoy en día con esa técnica tan innovadora que era el rotoscope, pues la verdad es que siempre se agradece pues que tuviera esa clase de realismo que hoy en día pues evidentemente con el cine digital pues no tienen ni las películas hechas de la Disney ni de ninguna otra productora, fuera la DreamWorks. A mí personalmente siempre me ha gustado las películas de animación hechas a mano, porque tienen, digamos, una personalidad, un estilo y sobre todo un carisma que no tienen las digitales. Es decir, todo lo que se haga de una manera artística, artesanal, con las manos, para mí tiene bastante más valor que lo que se haga de una manera digital, al menos en lo que se refiere al cine de animación, no así al género de ciencia ficción o de fantasía o género de aventuras, donde los efectos visuales están generados por ordenador y que evidentemente son muy superiores a los efectos especiales de hace 20, 30, 40 o 50 o 60 años. Pero en el cine de animación, sinceramente, yo prefiero que estén realizados a mano, ya que eso de visualizar una película en el que todo esté hecho por la pluma, por así decirlo, de un animador o de cientos de personas que vayan animando los personajes poco a poco, coloreando todo lo que son las secuencias, para mí pues tiene un significado especial. Yo, por ejemplo, y permitidme este inciso, cuando vi el cómo se hizo Blancanieves y los siete enanitos, aquella película de 1938 de la Walt Disney, pues la verdad es que eran miles y miles de dibujos realizados por unos auténticos artesanos. Eso la verdad es que hoy en día, que prácticamente casi se ha olvidado, pues tiene un mérito inmenso. Tigre, Hielo y Fuego fue una película que yo os digo fue comercialmente no se puede decir que fue un gran fracaso, pero tampoco fue un éxito. Pero que la técnica en la que está realizada pues le proporciona a los personajes en todo lo que es el largometraje un realismo que yo no lo he visto
en ninguna otra película de dibujos animados exceptuando en El Señor de los Anillos, pero yo creo que la técnica del rotoscope estuvo mucho más perfeccionada con la película de Tigra, Hielo y Fuego. El argumento es, pues, es un argumento bastante sencillo de películas de espada y brujería, aunque la verdad, pues para mí el género de espada y brujería sigue siendo una de las asignaturas pendientes que ya no solo el cine de animación, sino que el cine de Hollywood tiene, ya que exceptuando las trilogías del Hobbit y del Señor de los Anillos, pues no hemos tenido unas grandes películas de espada y brujería si exceptuamos Tigra o si exceptuamos las películas de Conan, con el bárbaro, con el destructor, que siempre fueron hasta cierto punto estimables. Pero la verdad es que Tigra, Hielo y Fuego pues vino, incluso vista hoy en día, viene a un poquito a ocupar ese nicho, por así decirlo, ese nicho de mercado, en el que las películas de animación, ¿por qué no pueden estar realizadas de una manera distinta? Incluso con dibujos muchísimo más ambiciosos. La verdad es que vista hoy en día, uno no puede dejar de admirar la técnica con la que estaba realizada. La verdad es que todos los fondos que tiene el film, todos también realizados evidentemente a mano, pues evocan las películas o las aventuras de espada y brujería por así decirlo, netamente autóctonas. Os puedo decir perfectamente que esta película, los dibujos, están basados o realizados por uno de los grandes artistas en los dibujos del cómic, ya fallecido, o no sé si continúa con vida, no lo sé, no me hagáis mucho caso en esto, que fue o que es Frank Frazetta. Frank Frazetta ha sido uno de los mejores dibujantes de cómic de la historia del cine, sin lugar a dudas. La verdad es que visualizar un cómic dibujado por Frank Frazetta con todo lo que es la espada y brujería, el mundo de la prehistoria, en todos aquellos cómics que se editaron en los años 70 y de los años 80, la verdad es que son una auténtica obra de arte. Frank Frazetta tiene hoy en día, no sé si me equivoco, en Estados Unidos, museos dedicados pues a todos los dibujos que él realizaba pues para los cómics. Creo que también realizó diversas historietas para DC Comics, para alguna productora más, para algunas editoriales. Tuvo el trabajo de ilustrador y la verdad es que sus dibujos, evocando épocas pasadas, evocando temas de fantasía, de espada y brujería, de ciencia ficción, la verdad es que son realmente impresionantes. Luego también está ese otro, también gran artista de la espada y brujería, a lo que a dibujo se refiere, que se llama Boris Vallejo, un artista peruano de gran renombre. Pero Frank Frazetta, la verdad es que para mí está un pelín, un escalón por encima de Boris Vallejo. La verdad es que el argumento de Tigra, Hielo y Fuego, la verdad es que es bastante sencillo, pero es una película muy agradable de ver en todo momento. La película pues gira en torno a una época futura o una prehistoria, como lo querramos ver, en el que la Tierra pues está dividida en dos grandes reinos. Tenemos por un lado lo que es el mundo de hielo, que está dominado por una especie como de brujo llamado Necron, a las órdenes de su madre, que es una especie como de bruja. Y por otro lado tenemos al mundo del fuego, que está dominado, está gobernado por el rey Harold, que tiene una hija que es una princesa, en este caso pues interpretada, entre comillas, por la princesa, vamos, que es la princesa Tigra. La verdad es que toda la película gira en torno al personaje de Tigra, ya que el malvado señor Necron, para dominar al personaje de Harold e ir cubriendo poco a poco con su magia negra, porque Necron es un brujo, todo lo que es las tierras dominadas por el fuego, envía una serie de emisarios pues al rey Harold para intentar pues hacer un poco de diplomacia, por así decirlo. Pero en realidad todo es una trampa, porque lo que van es en realidad a secuestrar a la hija de Harold, del rey Harold, que es la princesa Tigra, y forzar pues un rendimiento del reino de este rey. Pues Tigra, una vez que es secuestrada, debido a su ingenio, pues consigue escapar. Y en su periplo, en sus aventuras, pues por las tierras salvajes en el que ella pues está dispersa, encuentra un personaje que es, para mí, una mezcla entre He-Man de Masters del Universo y Conan el Bárbaro, que le ayuda en todo momento, en todo lo que es su aventura a combatir a Necron. También entre los dos, pues descubrirán a otro guerrero, con una especie como de casco, por así decirlo, que lleva un hacha y que él quiere vengarse realmente de Necron, pues porque seguramente pues mataría a su familia, todo ello. La película pues es una auténtica delicia de ver, tanto en su momento como hoy, porque Tigra y su acompañante, su compañero, al final se hacen pareja, evidentemente, y se enamoran,
pues van pues sorteando una serie de peligros, enfrentándose a dinosaurios, a una serie de criaturas prehistóricas que son sirvientes del mago Necron, del brujo Necron. Eh, También, madre mía, con los estos. Disculpadme un momentito. Ahora. Y que bueno, pues la verdad es que pues van librándose de ellos, de una especie como de hombres prehistóricos. Y los acontecimientos hacen pues que los tres protagonistas, Tigra, su acompañante y este guerrero misterioso, pues se separen. Y por una parte, pues realmente en una parte del film están pues cada uno por su lado como en la Comunidad del Anillo, algo así parecido. Cada uno tiene, digamos, su historia. Evidentemente Tigra, al ser es una princesa, la hija del rey Harold, pero que realmente pues se sabe defender bastante bien, consigue eludir a todas estas criaturas, le ocurren una serie de aventuras enfrentándose a una serie de monstruos, de dinosaurios, de monstruos también que están inmersos en el agua. El personaje, este que os digo, su acompañante, se enfrenta a una bestia submarina, que es una especie como de pulpo. Llegan a unas cavernas ya prácticamente juntos, donde allí se encuentran a las cavernas de hielo de Necron enfrentándose a él, en el que también tiene en cuenta, o hay una batalla en el que los soldados del rey Harold pues montan unas bestias aladas en plan pterodáctilos. La verdad, es un alarde de imaginación la película, que evoca mucho los cómics de espada y brujería que solía dibujar Fran Frazetta. Pero que la película realmente es una delicia. Ver los movimientos de los personajes, de Tigra, de su acompañante, del guerrero misterioso, pues la verdad es estar viendo como una especie como de cómic, de espada y brujería también en movimiento. Esos cómics de las historietas, no sé si os acordaréis, de los cómics de los años 70 y 80, como eran Creepy, como eran Bumpus, en el que pues los personajes estaban muy bien dibujados, muy bien detallados. Pues ver esta película es como ver un tipo de ese cómic, de historietas, de fantasía, continuamente en movimiento y con un colorido muy vivo. Yo tengo una edición en alta definición que salió, también la tengo en DVD y grabada en televisión, que la pusieron hace ya muchísimo tiempo, y la verdad es que la película me impactó, porque a mí el tema de la espada y brujería siempre me ha gustado. Hoy en día pues está muy de moda debido a la serie de Juego de Tronos, de las trilogías del Hobbit y del Señor de los Anillos de Peter Jackson. Pero otro de los puntos que también quería yo comentaros es que el cine de espada y brujería, tanto en animación como en personas, hoy en día, a mi modo de entender, está bastante deficitario. Es un género que, a mi modo de entender, está por explotar todavía, y que es un género que indudablemente tiene una fantástica trayectoria tanto en televisión como en cine, y que goza de una gran cantidad de adeptos. Yo creo que películas del estilo de Tigra, Hielo y Fuego ya no, digamos que me gustaría que le hicieran con la técnica del rotoscope, pero sí también un tipo de cine de animación que no tuviera que estar solo enfocado para los niños, que tuviera también que estar enfocada pues también para gente adulta, y que evidentemente contara unas historias que no fueran solo pues para consumismo de los chavales. Existía en los años 70 y a principios de los 80 pues una corriente de películas de animación que sí que estaban enfocadas también a un público adulto, ya no digo por su temática, pero que no tenían contenidos infantiles, o mejor dicho, contenidos infantiloides, por así decirlo. Toda la exhibición que hace el personaje de Tigra, pues porque viene de un país muy caluroso, ella está en bikini todo el tiempo, cuando corre el movimiento pues de su cuerpo y todo eso, pues aparece, o aparentemente parece indicar, que es una película también más enfocada al público adulto que al público infantil, pero que en el fondo realmente es una película de dibujos animados que lo que nos está contando es una historia universal, es decir, es el eterno enfrentamiento entre el bien y el mal, representado aquí por un brujo malvado de la Tierra de Hielo y por una princesa guerrera, por así decirlo, una princesa guerrera dentro del mundo dentro del mundo de fuego. La verdad es que las similitudes que pueden tener incluso con otros relatos de espada y brujería como El Señor de los Anillos son muy obvias. A mí, por ejemplo, el rey Harold, el padre de Tigra, pues me recuerda muchísimo al rey Theoden de Rohan. Y Tigra, pues, en lo que se refiere a esa especie de princesa guerrera, podríamos catalogarla entre una mezcla entre la guerrera Éowyn de Edoras, de Rohan, y también, por ejemplo, una elfa, debido pues a su belleza tan etérea, tan voluptuosa en todo momento en la película. Y luego el personaje, el que hace su acompañante, os he dicho que es una mezcla entre dos personajes que pueden ser He-Man, de los Masters del Universo, y también Conan el Bárbaro. En este supuesto más tipo
Conan el Bárbaro. Porque, bueno, aquí utiliza mucho más la violencia este personaje para defenderse. El encuentro fortuito que tienen entre los dos, pues al principio son muy reacios a conocerse, debido a que Tigra evidentemente acaba de salir de un secuestro, ha conseguido eludir a sus captores, y se encuentra con este personaje en mitad del campo, en mitad de la selva, y que claro no sabe cuáles son sus intenciones para con ella, pero que realmente lo que quiere hacer es protegerla porque él también pertenece a la Tierra de Fuego y también ha combatido a los secuaces de Necron, como en la primera secuencia de la película se nos plasma. La verdad es que la película, en lo que refiere a paisajes, a los dibujos de los paisajes, es una auténtica gozada visualizarla, ya que está llena como también, o podría decir, o evoca mucho a los cómics de Fran Fransetta, pero también evoca mucho pues a películas como Conan el Destructor, como El Guerrero Rojo, como Conan el Bárbaro. Aparecen ciudades, vamos, una especie como de ciudades en la roca, que es el reino de Harold. También aparecen esas llanuras tan sumamente grandes, esas grandes planicies que evocan también a las planicies del Señor de los Anillos, realizada por Ralph Bakshi en el 78, en el que se basa también ya no solo la técnica del rotoscope, sino también la manera de enfocar lo que son los paisajes, las llanuras grandes. En la película del Señor de los Anillos de Ralph Bakshi vemos como Frodo, Aragorn y la Comunidad del Anillo pues atraviesan largos páramos, bosques también, y que evocan mucho también, que son muy parecidos a lo que realmente luego iba a plasmar años después en Tigra, Hielo y Fuego. Todo lo que es el mundo de hielo, con esos grandes movimientos de una serie de placas, todas congeladas, el mundo subterráneo de Necron, la aparición también del personaje de Necron es realmente impresionante e impactante. El dominio que la madre de Necron tiene sobre él, sobre su hijo, y también una de las propuestas más hilarantes que le hace la madre de Necron a su hijo, y es que cuando Tigra llega ya a la guarida de Necron, les propone, por así decirlo, pues una especie como de matrimonio para fundar los dos reinos, tanto el mundo del reino del hielo como el mundo del reino del fuego, a lo que Necron pues responde pues con una carcajada salvaje, porque él en realidad tiene otros planes aparte de los que tiene su madre. Y la verdad es que toda la película pues son las relaciones tan dispares que tienen los dos personajes y que los dos quieren llegar a combatir a Necron en esa batalla final que tiene realmente como clímax el film que aquí os pongo. La verdad es que visualizarlo hoy en día ya os he dicho que es una auténtica delicia, porque es un cine, por así decirlo, muy autóctono de los cómics de Fran Fransetta y también del cine de espada y brujería. Para mí visualizar esta película la primera vez que vi la película, pues no me esperaba que iba a ser el resultado de lo que yo tenía en mente, ya que cuando vi pues el anuncio en televisión pues pensaba que era una película más pues tipo Taron y el caldero mágico de la Disney. Pero claro, cuando vi los movimientos voluptuosos de la princesa Tigra, esa violencia exacerbada que tienen los personajes, ese guerrero en contra de las secuaces de Necron y todo eso, pues evidentemente vi que no era una película de animación, de dibujos animados para un público infantil, sino para un público adulto. Y eso es lo que yo, bajo mi punto de vista, echo de menos de las películas de animación de hoy en día. Que también hubiera un sector, ya no que se dedicara al género de espada y brujería, un sector de películas con una temática un poquito más seria que las películas de animación de la Disney. Y que también los dibujantes, las productoras, recuperaran también la técnica del dibujo a mano, ya que le da un realismo, para mi punto de vista, repito, para mi punto de vista, con una muchísimo mejor, por así decirlo, de una manera mucho más artística. O sea, para mí el dibujo con la mano, para mí, es bastante más adecuado a lo que es el dibujo animado que realizado por un ordenador o por una computadora. Lo que refiere a la animación, ya os he dicho que es la técnica del rotoscope, pero también os voy a hablar un poquito de lo que son los personajes en sí mismo. La verdad es que el personaje de la princesa Tigra está tan bien dibujado como delicioso en sí. Ella está llena de un auténtico carisma. Yo creo que aquí Ralph Bakshi, al dotar a la protagonista de una serie de conceptos como son hasta cierto punto la inocencia, es una princesa que está hastiada un poquito de lo que es el mundo de la corte de su padre, el rey Harold, que también es muy aventurera, y yo creo que es debido a ello por lo que se desenvuelve también, aun siendo una princesa, se devuelve también en todas las llanuras de las tierras salvajes en las que ella está. El origen de su pareja, del personaje que aquí vemos, el personaje rubio,
pues no se nos dice en la película, pero es totalmente irrelevante e innecesario, ya que es un mero personaje que va a hacer de pareja de la princesa Tigra y que los dos van a crear un vínculo como si fueran, por ejemplo, Conan el Bárbaro y la acompañante que tenía en la película del mismo nombre, es decir, el chico y la chica en la película de aventuras que siempre podemos tener en mente. Luego, evidentemente, el personaje de Necron pues está lleno de todas las connotaciones negativas que podamos imaginar. En cierto modo, pues me recuerda a otros villanos de otra serie de películas, como por ejemplo el Skeletor de los Masters del Universo, también alegando a este estilo. Acordaos que los Masters del Universo era una colección de juguetes que nació en el año 82. Es decir, un año antes que se estrenara esta película. Es decir, yo creo que Ralph Bakshi también, y como fuera un éxito, tomó ciertas licencias aquí con algunos personajes. A mí el personaje de la madre de Necron me recuerda a Evil Lynn. El personaje de Necron me recuerda a Skeletor. Ese personaje que siempre está sentado en su trono, que es de una faz muy pálida, casi cadavérico, aunque también con músculos, muy musculado, que está como de pasada de todo, como va como de sobrado por la vida, que solo se ensimisma en sus poderes, por el dominio de la tierra, y que las tierras ásperas y la época y las tierras de fuego pues parece como una especie como de Eternia, en el que este personaje podría ser perfectamente He-Man y en el que la princesa Tigra podría ser otra princesa que podría ser Tila. Pero bueno, de todas maneras son similitudes en esos mundos de espada y brujería que yo hago pues porque yo viví aquella época de los 80 y coleccioné aquellos juguetes. Pero deciros que la película, como film de espada y brujería, la verdad es que cumple con creces y tiene todos los elementos para hacernos disfrutar de una gran aventura durante no demasiado tiempo. La película dura escasamente 75 minutos que se pasan en un suspiro, ya que constantemente estamos viendo pues una serie de secuencias de acción, también un poquito de historia de amor entre los personajes, pero lo que hay son persecuciones, matanzas, duelos, en el que también la princesa Tigra se encuentra con una especie como de bruja en mitad de las tierras salvajes, a la que consigue huir. Es decir, siempre hay ese elemento de hechicería, elemento de aventuras, elemento de fantasía, dado por todos los personajes. Y ya os digo, la secuencia final con esa batalla entre los personajes de los guerreros de Harold, montadas sus bestias aladas en el mundo de hielo, que está avanzando lentamente hacia el mundo de fuego, pues la verdad es que se agradece que una película así de animación tenga un clímax tan poderoso y visualmente tan atrayente. Todos los colores que vemos en el film son muy vivos, son muy fuertes, los verdes, los azules, los cielos, porque también parte de la película se desarrolla de noche, pero también con una luminosidad especial. No vemos el cuerpo de los personajes oscurecido, pero sí que vemos unos dibujos de lo que son cielos estrellados, de lo que son ya no solo llanuras, montañas heladas, volcanes, bosques, selvas, ya os digo, criaturas prehistóricas. Todo lo que es una película de aventuras, sinceramente, a mi modo de ver, digna de ver una y otra vez, ya que se ve con una facilidad, como ninguna otra película del género de aventuras o del género de animación que yo haya visto casi en mi vida. Y he visto, la verdad es que unas cuantas. Para mí, Tigra, Hielo y Fuego, pues es una pequeña pieza, una pequeña joyita del cine de animación que yo siempre he tenido muchísimo aprecio, porque ya no solo pertenece a un género que yo estimo mucho, que es el género de la espada y brujería, sino que está realizada con una originalidad que hoy en día se puede considerar como una especie como de joya cinematográfica o de pieza especial de culto. Tigra, Hielo y Fuego es una película de culto tremenda desde el primer minuto, y os vais a dar cuenta que está hecha con mimo. El prólogo de Tigra, Hielo y Fuego, me permitís que lo diga, está realizado por dibujos del propio Frank Frazetta, describiéndonos pues toda la mitología de ese mundo, o un futuro muy lejano, o una especie como de pasado protohistórico, por así decirlo, y en el que vemos una serie de dibujos donde se nos cuenta la vida de Necron, la vida de Harold, un poquito, el conflicto que hay entre ellos, dibujos precisamente que evocan ya no solo los de su autor, de Frank Frazetta, sino también que evocan a esos dibujos hechos con lapicero, con carboncillo, como si fueran un cómic. Es decir, como si fuera el cómic pues de Creepy, de Bumpus, de Dossier Negro, que también aquí hubo en España. Y eso le da
por así decirlo, ya no solo un aire de originalidad especial, sino un carisma especial que muy pocas, por decir ninguna película de animación tiene a día de hoy. Es decir, la introducción suelen ser pues esas secuencias muy digitales con personajes que van y vienen, pero que realmente que una película de animación se presente de la manera con la que están realizados esos dibujos, como si fueran al carboncillo, todos de una manera muy delicada, muy cuidada, con mucha atención por el detalle, pues ya nos da una idea de que ahí estamos frente a un director que sinceramente cuida la puesta en escena de las películas de dibujos animados. La puesta en escena del Señor de los Anillos en dibujos animados fue fascinante. La de Tigre, Hielo y Fuego es para mí superior, ya que el protagonismo que tiene, por ejemplo, el paisaje, esas ciudades iluminadas, esas murallas, los castillos protohistóricos, las bestias que salen, los dibujos de los secuaces de Necron, cómo se mueven, todo ello evidentemente realizado con actores primero y luego dibujados por encima para que luego los artistas evidentemente pudieran animar los personajes ya directamente. Todo lo que son las secuencias, las expresiones de ellos, de los ojos. Fijaos aquí el fotograma que os he puesto, que pertenece más o menos casi ya al final de la película, en el que ella pues está realmente un tanto preocupada de lo que ha podido ser de su padre, de lo que ha podido ser el gran combate, el rostro, la expresión, las miradas, y luego también el rostro que contrasta bastante con el rostro un tanto sereno que tiene él como guerrero. Ella es una princesa guerrera, pero él también ya es un guerrero aparte, aunque luego evidentemente tarden en la película pues por congeniar, por enamorarse, y la película cierra con un abrazo entre los dos protagonistas después de haber derrotado a Necron. Aunque el que realmente derrota a Necron pues es ese guerrero misterioso que parece una especie de Conan, que va con un hacha y va con una especie como por así decirlo, como de casco, que es como si hubiera sido el trofeo de una bestia que él hubiera cazado, muy musculado él, y que ayuda en todo momento a los dos protagonistas, sobre todo a él, ya que Tigra, pues bueno, digamos que tiene su historia aparte. La verdad es que Tigra tenga su propio hilo narrativo, pues es de agradecer porque es el personaje central y el que más se tiene que ir desarrollando, y el que va cambiando y el que más va evolucionando a medida que va transcurriendo el film y va surgiendo pues una aventura tras otra, hasta que al final pues se reencuentran los dos protagonistas y como en toda película de aventuras pues se enamoran y terminan juntos. Para mí Tigra, Hielo y Fuego es una película a redescubrir, sinceramente, o a descubrir por muchos cinéfilos o muchos aficionados al cine y al cine de animación también en general, que les gusten las películas de culto, y la verdad es que yo recomiendo fehacientemente. Para mí es un pequeño clásico. En cuanto salió en alta definición yo me la compré, la he visto ya muchísimas veces. Me encantan ver los avatares y todas las aventuras que tienen estos personajes, porque también me gusta el cómic de lo que es la espada y brujería y la fantasía, aunque bueno, en los últimos años no he sido un gran lector de cómics como se puede, como he dicho también en otros vídeos aquí de mi canal. Pero bueno, en lo que aquí se refiere a película de animación, Tigra, Hielo y Fuego es un pequeño clásico. Un último apunte. El director Robert Rodríguez, el director de Abierto hasta el amanecer y de Planet Terror, está detrás de a ver si hace una especie como de remake de esta película. Ya lleva unos cuantos años detrás del proyecto, aunque la verdad es que este proyecto no termina de cuajar. Yo le deseo toda la suerte del mundo a Robert Rodríguez. Si sacara un remake hoy en día de Tigra, Hielo y Fuego, yo sería el primero que iría a verla, pero para mí tendría que tener dos puntos muy en concreto. Tendría que ser una película muy de espada y brujería, pero hecha a la manera antigua, no cargándola con excesivas cosas en diseño de producción. Y segundo, el casting de la protagonista es un casting realmente complicado, ya que encontrar a una actriz que fuera a la vez voluptuosa, que fuera bella, que fuera guapa y que fuera buena actriz para todo el elenco de reacciones y de cómo va evolucionando el personaje es realmente difícil. Pero yo creo que un director de la talla de Robert Rodríguez, acostumbrados a dirigir películas de temática fantástica como Spy Kids, como Abiertos al amanecer, no debería suponer una gran dificultad. A mí me encantaría que sacaran un remake de Tigra, Hielo y Fuego. No sé si sería mejor o peor que la película de animación, pero para mí la película de animación es una pequeña joya del cine. Yo la doy 4 estrellitas. No es una película perfecta, tampoco lo necesita serlo. Es una película muy entretenida y realizada con una técnica que ya por desgracia cayó en desuso.
sustituida por el bastante veces frío ordenador hoy en día. Pero bueno, Tigra, Hielo y Fuego, un clásico del cine de animación, una película hoy en día de culto, para que la veáis, para que la disfrutéis de Tigra, disfrutéis de las aventuras, disfrutéis de ese mundo de espada y brujería, disfrutéis de la voluptuosidad, por así decirlo, de la protagonista, de todos los avatares que le ocurren, de Necron, del Señor Oscuro, de su madre la bruja, de las tierras salvajes y de todo ello que conlleva el pequeño mundo que creó Ralph Bakshi. Y bueno, pues como realmente casi se vaya a la pantalla, espero que la disfrutéis y bueno, ya me comentaréis aquí en la caja de comentarios, suscribíos al canal si queréis y un saludo a todos. Ya me diréis si os ha gustado. Tigra, Hielo y Fuego, un clásico. Hasta mañana.